¿Qué pasa? ¿No queda un sope? No, no viene quedando un sope y la verdad es que la cuenta después de los pagos de cuotas de intereses al Fondo Monetario que hubo en las últimas semanas y semanas además en las que no han entrado reservas, no se han comprado reservas, sino que el saldo le ha dado en la mayoría de los casos negativo. En enero tuvo un mes negativo en términos de compra y venta de dólares el Banco Central. Termina en una cuenta que a los más pesimistas les da que tenemos reservas negativas y a quienes cuentan inclusive el oro, los DEG o la moneda la ropa usada que quedó. A los que cuentan, bueno, parte de los fondos que están en las reservas, pero que se pueden hacer líquidos de manera relativamente fácil, le da que esa cuenta está abajo de los 100 millones de dólares, ¿no? No es nada. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo estuvimos así? No, antes. A un nivel tan bajo, contando las reservas líquidas, no hemos estado. En el 2001 teníamos 10.000 millones de dólares de reservas, ¿no? Vos me estás jodiendo. Sí. ¿Había más guita en el 2001 que ahora? Sí, con otro contexto, pero sí, nos comíamos los unos a los otros, ya sé cuál era el contexto. Sí, por eso. Pero sí, había más reservas. Y en el 2015, cuando termina el gobierno de Cristina, que bueno, ahí hay una discusión si había reservas negativas o no, buena parte del gobierno de Macri cuenta que las reservas eran negativas en el Banco Central, esas reservas eran negativas, pero sin contar el oro, por ejemplo, ¿no? Así que daba la cuenta, a la misma cuenta, hoy tenemos menos reservas que en ese momento, que en cualquier momento. Perdón por la brutalidad de la pregunta, pero realmente lo desconozco. Cuando vos hablas del oro, ¿vos querés decir que ahí adentro hay lingotes de oro? Sí, en el tesoro del Banco Central hay lingotes de oro y hay parte de eso que está también, que es de la Argentina, pero está depositado en un banco inglés que es como la custodia internacional de los lingotes de oro de todos los bancos centrales. Pero eso se puede hacer. Qué lindo para chorear. Sí, qué lindo no primero fácil. Qué lindo primero para ver si efectivamente está. No, bueno. Qué desconfiada vos, sí, No, bueno, si vamos a afanarlo, espero que esté. Qué sorpresa, ¿no? Si vas a... Claro. Qué sorpresa cuando armar todo ese quilombo, entrar al Banco Central para después sí, nada. Todo es una cuestión de fe. En La Casa de Papel, yo sé que fue muy criticado acá en este programa, pero la última temporada tiene que ver con que reemplazan con latón el oro y todo sigue funcionando. ¿Estás spoileando una temporada entera de una serie? No, igual no importa porque es una grasada La Casa de Papel. Es verdad. Bueno, pero es una cuestión de fe finalmente. No. Bueno, no, está el dinero es una cuestión de fe, vos sí. Más los billetes son una cuestión de fe que el oro. Obvio. Yo me imaginé más el banco de Harry Potter, ¿no? Con todos los enanos guardando. Sí, es verdad. No, bueno, hay un tesoro, hay una custodia específica de esa puerta en el Banco Central y demás, pero bueno, parte de ese dinero o de esos lingotes de oro están, ya te digo, afuera. Están afuera. Y escúchame, sacando el oro no hay otra cosa que se pueda reventar, digamos. Están los DEG del Fondo Monetario, digamos, la moneda. ¿Pero eso qué es? ¿Un papel? Sí, es un papel, pero que vos podés venderle al Fondo Monetario y te haces de dólares de manera relativamente sencilla. Lo mismo pasa con el oro. Vos podés venderle o hasta venderle parcialmente, digamos, por un tiempo, como alquilarle el lingote de oro a un banco al que después cuando le devuelve la plata. Lo puedes empeñar, digamos. De alguna manera sería como que lo empeñás, exactamente. Las reservas tienen unos 37.500 millones de dólares. Ahora, ahí adentro están el grueso de esas reservas, 20.500 millones, son el famoso swap con China, que para lo único que son yuanes, entonces... Claro, solo sirve para cambiar algo con China. Para intercambio comercial con China, y China te pone muchas restricciones, porque lo que quiere en esos swap es revalorizar su moneda o darle un rol a su moneda, te pone enormes limitaciones para poder pasar esos yuanes a dólares. Y además básicamente porque vos como contraparte le estás dando pesos y ellos saben que no les sirve darse vuelta y pasar los pesos a dólares, ¿no? Obvio. Entonces en esa cuenta es donde esto les sirve. Entonces reservas ahí hoy, si no, ¿qué capacidad tenés de
si vos tenés la posibilidad de que te entren dólares en carradas en los próximos 2 meses, o tenés por delante la liquidación de la cosecha en el muy corto plazo, es un problema circunstancial. El tema es que el mismo Banco Central o la liquidación de la cosecha en el muy corto plazo es un problema circunstancial. El tema es que el mismo Banco Central hoy te advierte que durante febrero va a tener un mes de saldo negativo de reservas, y depende mucho de prenderle una vela, Miguel Ángel Pese, a el precio de los commodities, que por ahora le viene dando bien, pero... La soja 600. Sí, la soja sí, igual están hablando, vamos a hablar de eso en el programa en un ratito, pero ¿están hablando de aumentar las retenciones? Y están hablando de, para algunos sectores, darle una vuelta y dibujar unas pseudo retenciones vía un fideicomiso. Perdón, no entendí nada. ¿Qué es eso? No, después te lo voy a explicar más largo, pero básicamente lo mismo que se hizo con el aceite, que es que se le retiene a los exportadores algo del dinero que cobran por la exportación y se dan vuelta, y con eso se subsidia la venta de aceite en el mercado local. Trasladar ese mismo modelo al trigo para el kilo, para la harina y los fideos, y a los pollos al pollo para tener congelado o relativamente controlado en un año de inflación muy alta el precio de 2 productos muy sensibles, ¿no? Eso es para que no suban en el mercado interno. Claro, pero de alguna manera es una retención negociada, ¿no? Obvio, el sector privado, antes de que le pongan retención, prefiere que generalizada y masiva, prefiere eso negociado y acordado. Sin embargo, de alguna manera es sacarle al exportador una partecita para subsidiar el mercado interno. Dios santo. ¿Termina bien esta historia, Ceci? Es muy complicado, ¿no? Viste, los economistas siempre hacen escenarios de probabilidades. Yo creo que no tiene probabilidad cero que las cosas salgan bien, pero la probabilidad de que este proceso funcione es muy baja. Es muy complicado, básicamente porque tenés desajustes por todos lados, entonces no tenés manera. El año pasado hicimos en PPT un Shenga con la economía, ¿no? Sí, me acuerdo. Es un poco ese juego, ¿no? En el que vos necesitas tocar las tarifas, pero mientras que necesitas tocar las tarifas, necesitas bajar la inflación, y tocar la tarifa te va a complicar en términos de inflación. No podés hacer las dos cosas a la vez, no se puede. Necesitas descomprimir un poco el dólar y subir un poco el oficial para achicar la brecha, y también le vas a meter otra inyección a la inflación. Necesitas juntar dólares para reforzar la reserva, pero necesitas meterle dólares a la economía para que la recuperación se sostenga. Entonces es una trampa muy compleja de desarmar, porque son muchos años de desajuste acumulados y los 2 últimos de una complejidad gigante, ¿no? ¿Y políticamente, Jessica? Bueno, yo soy más pesimista que Ceci. No, más. No se puede ser más pesimista. Me pareció muy pesimista, Que no queda guita de Banco Central. Ella sonó horrible. Sonó que estamos en el fondo del mar. Sí, Sí. Es que yo le sumo un dato que es el que sobre todo distancia a Alberto Fernández del kirchnerismo, que tiene que ver con la crisis energética a nivel mundial y con ya la discusión de tarifas, que no importa cuánto sea la suba, este 20% en promedio que está proponiendo la Cámpara o un poco más, porque no va a haber plata para hacer frente a lo que haya que importar, en todo caso, de gas o para que se pueda prestar el servicio de energía este año. Esto no lo digo yo, lo plantean desde el kirchnerismo. Sí. Lo que dicen es, estamos discutiendo el acuerdo con el fondo, que, insisto con este punto, la respuesta que más me convence dentro del kirchnerismo, que el kirchnerismo, digo, Máximo, la Cámpora, los más allegados a Cristina, cuando le preguntás del acuerdo con el fondo, de la letra chica, de qué es lo que les dijo Guzmán, qué es lo que le dijo Alberto a Cristina en la conversación que tuvo en Beijing, es: acá hay gato encerrado. ¿Qué quiere decir esto? Acá no nos dicen lo que firmaron o lo que van a firmar y cuáles son los compromisos. Yo creo que Basualdo se está por llevar una sorpresa. Mala para él. Sí, mala para él, y depende de cómo resulte, quizá mala para Guzmán, ¿no? Pero con las tarifas hay una discusión hacia adelante. Hoy lo mencionaba un poco superficialmente Willy recién en el pase, pero ahí viene para mí es central el tema energético en la discusión dentro del gobierno y en el impacto que va a tener en un escenario de escasez de dólares, como decía Ceci. De hecho, cuando se plantea en los números que dio
Los pocos números que dio Martín Guzmán sobre lo conversado con el fondo habla de una meta de terminar este año con 5.000 millones de dólares de reservas, que con todos los ajustes, los recortes, y dice que no va a haber ajuste y demás, yo no sé de dónde salen esos 5.000 dólares que va a tener, que va a conseguir. 5.000 millones. 5.000 millones de dólares, uy, ¿cómo estoy con los números? 5.000 millones de dólares, ¿de dónde los va a conseguir? Pero eso es, de lo poco que dijo Guzmán es, acordamos esto. Me parece que se abre un escenario muy difícil, no en lo económico, que eso está claro, sino en lo político. ¿Por qué lo digo esto? Porque cuando sondeas en los distintos sectores del peronismo y del kirchnerismo cómo van a votar el acuerdo con el fondo, teniendo en cuenta que la oposición o parte de la oposición, como Carrió, dio un concepto general que es vamos a acompañar porque nosotros no vamos a precipitar un default. Eso es una definición política que el kirchnerismo no dio. Y cuando preguntás qué es lo que van a hacer, qué línea se bajó al día de hoy, te dicen libre albedrío. Pero igual, Jessy, adentro del oficialismo, esto es nunca visto. Es rarísimo, es rarísimo. Es Ahora, una ruptura eso. Escuchame una cosa, si vota la oposición con el gobierno y el kirchnerismo no vota, igual se aprueba. Claro. Es que acá, si el gobierno tiene 80, 90 votos, la oposición puede no votar a favor, puede abstenerse. ¿No es más razonable soltar el kirchnerismo ya de una buena vez y que el gobierno se ponga a hablar con la oposición y listo? Es un delirio. Y bueno, Alberto Fernández el presidente. Completamente debilitado. No, yo creo, perdóname, yo creo que lo que dice Gonza es atendible. Pero es desde el minuto 1 de este gobierno que Alberto decidió otra cosa. Otra cosa que es él, claro. que es que todos estén adentro, y están adentro los que piensan que es mejor un default, los que piensan que es mejor un acuerdo con el fondo, los que creen, o sea, posiciones muy distintas adentro, y no puedes estar con todos. Claro. ¿Y vos estás segura de que si el gobierno vota dividido, la oposición va a votar unificada? Bueno, pero ahí ya es un problema de la oposición. Lo que yo digo es... Y del gobierno. Sí. No, porque el gobierno, si el gobierno va a tener un núcleo de votos propios que le van a alcanzar para una posición de abstención. El problema es si hay votos en contra. Yo dudo de que haya votos en contra fuerte, que haya una avalancha de diputados que levanten la mano por el no, porque eso sí es políticamente más fuerte. La abstención es un gris. Después vos decís, bueno, con mi abstención en realidad no apoyé, y otros van a decir fuiste funcional para la aprobación. Creo que puede ser un camino para los que quieren quedar en el intermedio. Tampoco veo a Máximo Kirchner votando en contra, Claro. Lo ves absteniéndose. Pero sería lógico que votara en contra. Sería lógico, pero... Más que la abstención. Mucho más que la abstención. En contra, y debería votar en contra después de cada uno de los proyectos que va a requerir el acuerdo con el fondo. Sí, lo quiero ver a eso. O sea, me parece que se está... ¿Por qué no habla Cristina? ¿Qué me cuentan de Cristina Kirchner? ¿Qué está haciendo? Está estudiando. Para. Bueno, no está mal que estudie. Sí. ¿Qué está estudiando, abogacía? No, Jorge, está recibida ya de abogada. Bueno, pero igual uno se tiene que actualizar. Sí. Abogada exitosa. Cuando dicen que Cristina está estudiando, agárrense porque lo que digo es que es cierto que si uno hace un Alberto versus Cristina, diferencias, bueno, Cristina es como mucho más aplicada, se anota los discursos, resalta más marcado. Después te puede gustar o no, puedes decir todas las decisiones son equivocadas, pero se prepara. En el caso de Alberto es más... Vamos viendo. Improvisado todo. Y en el caso de Cristina, a mí lo que me cuentan es que está estudiando tema energía. Bueno, recibe informes económicos, algunos que le dicen que septiembre va a ser un mes clave. Septiembre. Sí. Perdón, ¿por qué septiembre? Bueno, por tema de cuánta guita va a haber. El acento lo tiene puesto Cristina en el tema de la energía, por eso lo traigo como un tema central. ¿Qué va a pasar con la energía? ¿Qué va a pasar con los subsidios? Más allá del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Sí. Dame un segundo, que quiero volver al tema de las reservas, porque decíamos al comienzo del programa, quedan 95 palos. Es el nivel más bajo en 11 años. Esto es el piso de las reservas netas, o sea, las que el Banco Central, como decía recién Ceci, puede usar efectivamente. Para funcionar sin cepo, Argentina necesitaría 35.000 millones. Hay 95.